Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast denominado Conversaciones Atípicas, con el objetivo de hablar sobre distintos temas interesantes, con distintas perspectivas que van a ser, yo pienso que bastante distintas, bastante interesantes porque hay bastante conocimiento aquí, no de mi parte necesariamente, pero hay bastante conocimiento aquí. Y bueno, mi nombre es Aisa Alvarado. Mi nombre es Carlos Villalobos. Y yo soy Juan Infante. Yo creo que todos somos primos, a excepción de Carlos y Jaise, que son esposos. Pero aquí todos estamos relacionados y somos casi que hermanos. Ujú. Sí, de este podcast surgió de una conversación de la cual estábamos hablando exactamente de podcast, y bueno, se nos ocurrió que podíamos aportar un poco a la comunidad de los podcasts con nuestras conversaciones, en general de todo un poco. Sí, sí. Bueno, normalmente Juan José y yo nos conectamos a hablar sobre cualquier cosa y salen muchísimos temas muy interesantes allí, en donde, bueno, a pesar de que Juan José prácticamente me está dando clases a mí, yo aporto también bastante información valiosa y mi esposo se mete de vez en cuando. Entonces, creo Sí, ya que estamos aquí todos juntos, entonces de una vez lo podemos grabar. sí, exacto, exacto. Sí, es que pues hablando siempre de un tema A, siempre salen aristas y distintos puntos y siempre vamos saltando entre tema y otro. Empezamos hablando sobre una cosa y terminamos hablando sobre 10 cosas distintas. Y bueno, eso es lo Sí, interesante, eso es lo interesante. Claro, porque eso como tal es lo que hace interesante las conversaciones grupales, las conversaciones entre amigos y por lo menos para entretenerse, para pasar el rato, eh, qué mejor cosa que conversar y hablar de temas triviales. sí, exactamente. O no tan triviales, Sí. quizás. Mm. Son triviales en el sentido así de que nosotros somos, nosotros y en nuestra opinión, por supuesto, nosotros ninguno somos ninguno jefe de Estado, ni, ni líderes de organizaciones importantes, ni militares, pero Sí, pues los temas, digamos, no tienen que ser necesariamente triviales. sí, de hecho, más bien, casi nunca son triviales las conversaciones que tenemos, porque siempre son conversaciones que después uno dice, ¿de verdad hablamos de todo esto en un momentico? Y, pero ¿por qué? Sí, Sí, a sí, mí me sí. pasa. Comenzamos hablando de pasta y terminamos hablando de Ted Bundy. Y sí, Sí, y sí, sucede, y literal. sucede, sí, sucede, sí. Sí, Es bastante común que empecemos a disgregar de diferentes temas, porque como casi siempre una conversación lleva a otra y otra lleva a otra y cada vez se van haciendo un poco más interesantes y profundizando cada vez más en el tema que estamos hablando y bueno, y eso también da importancia y da relación a la conversación. Bueno, el tema de hoy ya habíamos acordado que íbamos a hablar del aborto y a dar Ujú. nuestros puntos de vista que tenemos acerca del aborto y bueno, dar nuestras ideas. Cabe destacar que lo que vamos a hablar no es una verdad absoluta, es solamente nuestro punto de vista, no queremos ofender a nadie. Si estás de acuerdo bien, si no también. porque de eso se trata. De hecho, yo estaba, cuando estábamos conversando sobre este tema, eh, yo dije, yo pienso que van a haber unos puntos de vista totalmente distintos de cada uno. Bueno, no sé, Juan José, cuál es tu postura con respecto a esto, pero hablándolo con Carlos, yo quedé como que, ok, sí, vamos a tener distintos puntos de vista, pero Sí, sí, completamente. quizá haya sangre aquí. Pero pues sí, 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 es porque, y no, por eso, como, y quiero recalcar lo que dijo Carlos, es muy importante. Nosotros no somos ninguna autoridad moral y no estamos por encima de nadie, solamente estamos dando nuestra opinión y pues es para eso, es para disfrutar, es para fomentar el debate constructivo, por supuesto. Siempre estamos exponiendo los problemas y tratando de buscar una solución, como debe hacerse, como es el objetivo de las conversaciones que tenemos. Y sí, pues por supuesto, hay temas que son muy confusos y muy grises. En particular este del aborto a mí me parece que es un tema muy gris porque Exactamente. la moralidad no alumbra y siempre depende. La moralidad es como una linterna.
ella está apuntando y hacia donde ella apunta es luz, pero lo que no alcanza a su haz es oscuro, entonces es lo prohibido. Y la moralidad cambia, la moralidad al ser una linterna también cambia su foco y puede, pues, es una cuestión interna de cada quien y por supuesto, aquí lo que vamos a exponer son nuestras opiniones. Sí, exacto. No hay estudios científicos, no hicimos estudios científicos antes de empezar a hablar de este tema. Exacto, pudiéramos citar algún estudio científico, pudiéramos hablar sobre algunos temas, pues yo soy científico, estudié ciencia de la computación y por lo tanto pues tengo eso, digámoslo, una característica de mi personalidad. No, no sé todavía si es una falencia o una característica buena, pero pues ahí está presente. No, y más allá de eso que vos leí absolutamente todo, o sea, hasta temas que pueden no ser como algo que vos creéis, vos igual lo leí para estudiarlo, pero Exacto, de sí. todo, antes de incluso empezar a estudiar en la universidad, porque yo me acuerdo que vos estudiabas, vos leías libros de matemática, y yo quedaba como, ¿en serio él está leyendo un libro de matemática que tiene puros números? Y sí, él estaba con su libro de matemática leyendo. Sí, sí, sí. Y es cierto, y muchas veces leo artículos de opinión de los que no necesariamente estoy de acuerdo con quien lo escribe por el punto de vista que muestra, pero me parece que es necesario leerlo para entender su punto, que muchas veces puede tener aristas válidas. Exacto. Es que cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su perspectiva y cada quien tiene su verdad. Ahora, que para mí a lo mejor algo es cierto como para ti puede ser falso. Todo es cuestión de perspectivas de vida, de vivencias, de posiciones, de todo un poco. Por eso es que, bueno, son siempre circunstancias delicadas y por eso, bueno, a lo mejor hicimos iniciar con este tema que es bastante controversial, pero es un tema de que tiene bastante lana que cortar. Sí, bastante de Sí, sí. dónde jalar. Hay muchísimo, sí, hay muchísimo y siempre probablemente no cubrimos todo aquí, no pretendemos tampoco cubrir todo, solamente vamos a dar nuestro punto de vista. Bueno, y para iniciar en el tema, yo tengo que decir que mi propia opinión es complicada, es compleja. Yo sí estaría, digamos, si me fuerzan a elegir, yo tendría que decir que estoy a favor del aborto, claro, bajo ciertas condiciones y bajo ciertas normas que luego más adelante podemos desarrollar mejor, pero sí, inicialmente yo estaría a favor del aborto. ¿Ustedes? O sea que inicialmente decimos que Juan José es un voto pro aborto. Sí, el españolito verde. Pues sí y no, pues por supuesto, yo no estoy en Argentina, también es esto, bueno que lo aclaremos. Yo estoy en Colombia, ellos dos están en Argentina y por supuesto, ahí en Argentina hasta hace poco hubo un debate público muy candente sobre el tema. Eso yo creo Sí, que era un problema, lejos de ser una política social, ya se está convirtiendo en otra cosa. sí. Sí, lo que pasa es que Argentina vive un auge muy fuerte en cuanto al feminismo. O como muchos más lo llaman, en los feminazis. Uh-huh. Porque ellas pelean sus derechos, pero es muy complicado. Es muy complicado hablar de todo el tema también, que bueno, eso también sería un tema de conversión más adelante, hablar del feminismo. O por lo menos como lo estamos viendo y viviendo acá en Argentina, que es bastante problemático. Además que también se unió a la política, porque de ahí Sí. se agarraron varios partidos políticos para que los votaran. Ese es lo triste, sí, ese es lo triste de todos los temas que lamentablemente llegan a la política. Pero bueno, no vamos a entrarnos en la política, recuerden, No. Exacto, por ahora primero vamos a dar aunque sea esto un ratico y luego El podemos aborto, sí. adentrarnos en la Okay, política, okay. que saben que yo cuando me hablan de política tengo ciertos problemas con los políticos en todos los sentidos. Sí, yo también tengo ciertos problemas. Pero bueno, y bueno, en mi caso, si me dicen, tienes que elegir en pro o en contra, yo, bueno, estaría en contra. Si tengo que elegir, como decía Juan,
o sea, yo tengo pensamientos divididos, pero si me dicen en pro o en contra, yo digo en contra. O sea, si nada más puedo ser de uno de los dos, yo digo en contra. Ok. ¿Qué dice Ok. Carlos? Bueno, yo particularmente soy muy neutral. Yo no soy ni pro ni contra. Ah, bueno. Porque si, bueno, estoy casi seguro que si alguna amiga feminista me escuchara me va a decir, sí, claro, porque vos soy hombre y no tenéis derecho no tenéis como que un punto de vista claro y opinar del asunto, Sí, porque mi cuerpo yo porque decido. si es algo así, yo voy a decir, es mi cuerpo, mi decisión, como es su lema, y como tal, claramente está que yo no puedo salir embarazado y no me tocaría vivirlo. Pero bueno, si pudiera estar en el rol de padre, a lo mejor de un embarazo no deseado, que también creo que sería una decisión mía. También porque no es solamente sería un hijo de ella, a pesar de que lo lleve en su cuerpo, no es una decisión sola, es mi perspectiva. Exacto. Pero soy bastante Neutral, Ajá. neutral en el punto. sí. Pero claro, tengo puntos de vista que tendríamos que discutir. Sí, obvio. Sí, claro, pero ajá, si te pusieran a elegir, como nos pusimos ahorita en las casillas, ese y yo, si tenés que elegir, o elegí o te pegamos un tiro, mijo. No, si tengo que elegir, diría que dependo de la circunstancia. Es decir, Pero es que, es que ese es el problema. Es que él es muy, o sea, por eso yo cuando lo estaba conversando con él, yo decía, esto va a ser muy, muy cómico, porque él, lo primero que me dijo es que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo. Eso es problema de cada quien. Y me dio mucha risa porque yo pensaba que me iba a decir, no, yo estoy a favor o no, yo estoy en contra, pero lo que me dijo fue que cada quien haga lo que quiera. Es que, claro, de eso se trata, porque, bueno, o a las personas que podemos llegar a vivir en un país libre, porque dudo que los países donde no somos libres vayan a poderlo escuchar. Así que creo que voy a poder decir de que vivimos en democracia, o medianamente en democracia, y bueno, cada quien puede tomar sus decisiones, pero, por eso digo, depende de las circunstancias de la persona de la cual se vaya a decidir. Porque si, bueno, hablamos de una persona de la cual va a traer un hijo al mundo, de la cual no quiere, de la cual no fue un error. ujú. Porque es verdad, es cierto, existen miles de métodos anticonceptivos, pero claramente estamos viendo de que no encontró el método anticonceptivo antes de llegar al embarazo. El punto es que ya está embarazada, va a traer un niño al mundo a llevar verga, por así decirlo. Sí, sí, sí. Este, yo creo que, bueno, es posible de que se le brinden las herramientas para abortarlo, como también es posible de que se le eduque y se le haga ver de que no es necesario llegar al aborto y que hay muchas familias que pudieran querer ese niño o Carlos, esa pero niña. seguí siendo muy neutral al respecto. Exacto, es que Es que ese es el problema. Yo dependo de las circunstancias para yo tomar una decisión certera. Claro, claro, pero es que por eso que a veces yo decimos, es complicado, es que es muy complicado. obvio, es Pero que es que, a ver, yo opino lo mismo que Carlos, por lo menos yo vi un programa de un niño que se llama Justicia para Gabriel y bueno, lloré demasiado, pero en este programa este es un juicio que va en contra de la mamá y del padrastro porque lo mataron. Y aunque se escuche feo, para mí lo peor, o sea, lo mejor que le pudo haber pasado fue que lo mataran cuando estaban chiquitos, o sea, cuando como lo mataron, a que siguiera sufriendo la vida que iba a seguir sufriendo, porque nunca lo iban a descubrir. Tenía muchos años él pidiendo ayuda y nadie lo ayudaba, ni nadie, o sea, nadie, y ni el gobierno ni nadie, y iba a seguir sufriéndolo hasta que fuera grande y quizá cómo iba a seguir viviendo su vida. Sí, sí. Pero entonces yo pienso, en este tipo de casos, y la mamá desde siempre dijo que ella no lo quería. En este tipo de casos, bueno, sí es mejor abortar. Si la persona ya tiene 5 hijos y no tiene que darle de comer a cada uno, obviamente es mejor abortar. O sea, venir traerlos a este mundo a sufrir no tiene sentido. O traer a este mundo a una persona que después lo vaya a dejar botado tampoco tiene sentido. O sea, es mejor abortarlo. Claro, yo también pienso mucho en la educación, que creo que es lo más importante, educar a las personas a que se cuiden, porque hay muchísimos métodos anticonceptivos que sí, no todos son 100% fiables o todo lo demás, pero hay muchísimos. Entonces, pero lo que pasa es que hay poca educación, no todo el mundo lo sabe. Yo por lo menos cuando llegué aquí,
fui a que me pusieran el implante y lo conversé con unas personas que eran argentinas y ellas me decían, yo no sabía que eso aquí se podía hacer gratis porque me lo pusieron gratuito. Y vos que acabáis de llegar sí lo sabéis. Y yo como que, ok, no hay muy buena educación sexual, pues, porque hay tanta gente que no sabe que eso está y que está gratis. Bueno, a lo mejor no es educación sexual, porque capaz ya, esta es una información que está a la mano de todos, porque es muy, no puedo generalizar porque sé que hay muchas Sí, pero ¿y personas si soy un niño? en condiciones precarias, de las cuales no tienen acceso a internet, no tienen acceso a noticias y no tienen acceso a educación. Entonces ya ahí entraría temas sociales y gubernamentales de que efectivamente están haciendo mal su trabajo. No solo con educación sexual, sino en educación en general. Pero que creo que la mayoría de las personas adultas, eh, por así decirlo, tenemos acceso a toda la información. Lo que a lo mejor no sabían es que pueden acceder a los anticonceptivos de forma gratuita, porque a veces es también porque el tema del costo, el tema de que no es accesible y por eso muchas veces se ven limitadas por desinformación. Sí, sí, por eso, pero también hay muchos embarazos no deseados de niñas, de adolescentes que sí nunca le dieron una buena educación. Sí, sí, eso es Sí, cierto. sí, claramente. Y es uno de los casos más tristes, porque es una persona que no ha terminado su desarrollo como persona, no, Ujú, no digamos sí, que ni siquiera, no ha llegado a la madurez, ni siquiera ujú, de poder tomar una decisión informada si quiere o no un hijo y ya está embarazada. y ya le Que toca. es la parte triste, sí, es la parte muy triste. Yo, digamos que yo estoy a favor del aborto si me presionan, no bajo las condiciones en las que se exponía en Argentina, porque por supuesto no, por opiniones y visiones personales mías, me parece a mí que la salud gratuita es un mito. Ujú. Entonces, que quisieran que el aborto no solamente fuera legal, sino que fuera además gratuito, es complicado de hacer, es complicado de generar. Lo que pasa es que en Argentina, y es importante señalar eso, aunque no quiero meterme en política, el, el sistema estatal y la población en sí misma también está acostumbrada a que sea el gobierno el que se encarga de muchos problemas logísticos. Es más fácil, digamos, desde el punto de vista del ciudadano dice el gobierno se encarga, listo, que ellos se encarguen, no es mi problema, no es problema de nadie. Y ahí es donde está el problema, cuando es un problema de todos se convierte en un problema de nadie. Claro, Y ¿no? Y además que no es totalmente gratuito porque los que pagamos impuestos vamos a pagar eso. exactamente, es que Eh, la gente no cae en cuenta de que el gobierno funciona en base a nuestros impuestos. Ujú. Haciendo referencia a lo que estabas diciendo, sí, aquí en Argentina la consigna es aborto legal y gratuito, el cual, a mi punto de vista, es una aberración, porque la sociedad tiene que estar preparada para eso, como por lo menos lo hay en países de primer mundo, el cual es legal, y creo que es hasta gratuito, pero no, pero es una sociedad la cual está preparada para para no tomar decisiones desapresuradas. Por supuesto, es que sí, por eso que te digo, en el caso de, yo a pesar de que estoy a favor de la idea, digámoslo en términos generales, no hubiera votado en contra de la consigna y de esa propuesta de ley que estaban pasando en Argentina. Bueno, ahora te voy a decir, a dar un punto de vista de por qué aquí exigen el aborto legal y gratuito. Según encuestas y estudios hechas por no sé quién, pero supuestamente son verídicas, mueren no sé cuántas mujeres practicándose abortos clandestinos y gran parte de esas mujeres son mujeres de muy bajos recursos, la cual se practican abortos caseros sin las medidas de seguridad reglamentarias o por lo menos mínimas.
porque nunca tuvieron una educación sexual. O sea, es una población, por decirlo así, extremadamente pobre. Entonces, ¿por qué ellos exigen eso? Porque esas personas no tienen para comer, no tienen para suplir sus necesidades básicas, mucho menos van a tener para costear un aborto. Por eso que digo que todo depende de las circunstancias y del momento y de la persona. Por eso yo creo que soy bastante arbitrario. Sí, pero yo pienso esto, ¿por qué en vez de que pongan el aborto gratuito, por qué no hacen un censo y van a todos esos barrios que son muy pobres a ponerles a todos implantes? Que con eso no, mira, ni siquiera tienen que tomarse la pastilla, o sea, nada. Eso se olvidan que eso existe por 3 años. Claro, Y igual es gratuito. Claro, esa es tu perspectiva y bueno, no está mal, pero tenés que pensar en los efectos secundarios, porque a lo mejor a vos te cayó bien, pero si al 80%, al 20% le cae mal, ¿qué vas a hacer con ese 20%? A castrarlos. Bueno, bueno. Para ser sincero, no es una mala idea de castrar a la sociedad que no debería de reproducirse, porque... Bueno, este también es un tema largo y extenso con respecto a la gente que no debería reproducirse. Que no deberían reproducirse, sí. Estoy de acuerdo con que existe esa población, estamos todos de acuerdo, sí existe. Y bueno, muchas veces en los parqueaderos, pues en los estacionamientos, les podemos poner un condón y decirle, por favor, te estacionaste así, no te reproduzcas. Y le damos un condón, sí, para ayudarlo, para ver si fomentamos esa idea. Pero sí, es también otro tema, es otro tema. Es que el aborto es complejo, ¿no? Porque también allá, hasta donde yo sé, y en todos los países, tenemos que definir el rango en el que una vida humana es vida humana. Y eso también es muy complejo, muy complejo. Porque, exacto, y es que de ahí parte mi idea de estar en contra, porque claro, yo pienso, están matando a una vida. Sí. Están matando a un niño. Sí, yo entiendo. Pero entonces hay que, o sea, y lo que hablabas vos de la moral, hasta dónde llega nuestra moral de, ok, nos vamos a convertir en un asesino. Exactamente. Porque es mi cuerpo y yo hago lo que quiero, pero ya exactamente, va. O sea, es mi cuerpo, pero porque yo con mi cuerpo no decidí antes cuidarme para no estar en esta situación en la que tengo que matar a otro ser humano. Exactamente, porque entonces estaríamos atentando contra el derecho de la vida de esa persona. Y por eso es que es muy complejo y es muy gris moralmente hablando. Ahí entra la teoría de la concepción. Es el término legal para hablar de desde cuándo se considera una persona o no. Bueno, en Venezuela recuerdo de que se considera una vida desde que se concibe. Es decir, desde el momento cero. Día uno. Desde el momento 1 ya se considera una persona. Y bueno, ya claramente no se puede atentar contra su vida de forma voluntaria o por decisión propia. Y es que es difícil, por eso le digo, parametrizar eso. La legalidad lo intenta, en varios países lo intentan, se considera aborto al feto hasta ciertas semanas y varía mucho de país a país. Y es complejo, ¿no? Hay personas cuya mentalidad y moralidad les indica, y no digo que no sea así, que la vida es un continuo. Yo escuché en esto un argumento que decía, la vida es un continuo. No es que justamente en el día 56 no eres vida y en el día 57 sí. Y es complicado. Sí. Se hace terriblemente complicado eso, ¿no? Pero no sé si yo aplico un aborto en el día 56, ¿por qué no pudiera en el día 57? Ya pasó el umbral, ya ahora sí es vida, antes que era. Sí, exacto. O sea, ahora sí está bien. En el día 56 está bien, en el día 57 ya no. Exactamente, entonces es complejo, es algo bastante duro. Pero también tenemos que ver el ámbito médico, porque también puede ser de que en el día 50 se puede hacer una extracción sin mucho riesgo a ambas vidas, de que sea mucho más fácil practicar el aborto,
de Y que de el hecho por eso es que lo sufrimiento hacen. de la persona, o sea, del niño, del feto, sea Ah, nulo. ok, sí, O sí. sea, habría que de evaluar también la parte médica. Es que creo que por eso es que lo hacen, como mientras más tiempo pase, obviamente va a ser más riesgo para la persona y entonces lo hacen como que mientras menos tiempo tengas de concepción, es mejor, Sí, es más sí, fácil, pues. sí, exactamente. Esa es la idea general a la que todos podemos llegar con el sentido común, pues por supuesto. Digamos, está más alejado de la idea del humano que tenemos como, como pues idealizado, ¿no? Nosotros veríamos a un niño y decimos, sí, es un humano, pero quizá un feto en las primeras semanas de desarrollo no nos parece tan humano, ¿no? Pero no sé, es por eso digo, ahí viene un problema filosófico de cuándo comienza o no la vida, cuándo es o no realmente un humano. Y en ese tema es realmente una cuestión de moral para cada quien. Médicamente no hay un consenso, quizás haya ciertos consensos sobre cuándo comienza a haber actividad cerebral o no, que los hay. Hay también consensos médicos sobre cuándo y comienza a haber latido, ¿sí me entiendes? Comienzan a haber órganos internos. Es posible, y todo eso está bien documentado en los desarrollos. La cuestión sigue siendo ¿es vida a partir de que empieza su crecimiento? ¿O en qué punto es vida y en qué punto no? Y es ahí el problema realmente, el problema moral, porque si es vida, ¿con qué derecho se la estamos quitando? Porque Exactamente. si estamos bajo, es que hay temas que son, digamos, derechos fundamentales, inalienables e innegociables, ¿no? Y entre ellos está el derecho a la vida, por supuesto. Y vamos a tirarnos algo del liberalismo aquí, podemos decir que serían tres los derechos inalienables, innegociables, que serían el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad. Esos son los tres derechos fundamentales que yo creo que la mayoría de las personas pudiéramos estar de acuerdo en que son derechos fundamentales. Ya Claro, sí. luego, otros derechos sí son, digamos, no digamos que discutibles porque suena feo, pero pues sería como que agregados realmente. Claro. Serían los derechos que le prosiguen a los principales, que no dejan de ser Ujú, importantes, ujú. pero no son como la matriz. Exactamente, exactamente. Entonces, si nos basamos que todos los derechos humanos que conocemos hoy en día se sientan encima de esa mesa con esas tres patas, con esos tres pilares, entonces un aborto va en contra de uno de esos tres pilares. Es Ujú. decir, si lo derrumbamos, se nos cae todo lo que tenemos construido. Todo. Y por eso es que mucha gente está en contra del aborto y su punto lo puedo entender. Por eso es que yo les digo, yo lo entiendo y para mí es un tema muy contradictorio porque les entiendo Claro, perfectamente. claro, yo por ejemplo o sea, yo estoy en contra del aborto por esta idea o sea, para mí desde el día uno él es un ser vivo y yo no soy quien para quitarle la vida. Pero también pienso, pues simplemente no todas las personas nacieron para ser padres y madres, aunque tengan la posibilidad, o sea, de tener Sí, el hijo. sí, sí, No todos nacieron para hacerlo. Entonces, a mí me parece más cruel incluso que venga una persona a sufrir que ya, o sea, ya la vida por sí sola es difícil. O sea, ya la vida ujú, teniendo padres y madres que te quieran y que te adoren es complicado. Imagínate sí, estar de timbo al tambo. sí, 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 Es súper peor. Entonces yo por lo menos hace días vi un programa, una serie en Netflix que se llama Soy un asesino, y hubo uno específicamente, se trata de personas que cuentan por qué están en la cárcel y todo esto. Y hubo uno con el que yo lloré, porque era un niño que nació, la madre no lo quiso, lo regaló, y él nunca tuvo como un hogar fijo. Cuando lo adoptan, o sea, cuando logra que alguien lo adopte, que alguien lo quiera adoptar, resulta que este tipo era un pedófilo y lo violaba. Entonces, después, no obstante, después que adoptó a él, adoptó a dos niños más y a uno de esos niños también los violaba. Entonces, él tenía como mucho,
es muy triste porque la única persona que vos crees que te pueda querer no te quiere y más bien te haga daño, que sería en este Sí. caso este señor que lo adoptó. Y él intentó denunciarlo y nadie le creía, obviamente, porque eso también pasa. Casi nadie cree cuando te violan de verdad, y menos en niños. Y entonces después él termina un día, él nada más respetaba, por decir, nada más quería y respetaba a los papás de este señor que lo adoptó, que eran como sus abuelos, y llega a su casa para contarle, ya él estaba grande, para contarle lo que él todo el tiempo le había hecho. Y los señores como que no le creyeron, pero él dice que él tuvo como un blackout y no se acuerda de qué sucedió, sino que cuando se vio así ya él era con el cuchillo en la mano y los tipos muertos. Ok, Y bueno, sí, sí. lo sentenciaron a cadena de muerte y fue muy triste. Bueno, después estaba peleando y se la pudieron quitar, la cadena de muerte. Pero mi punto es, qué triste que este niño vino a sufrir nada más. O sea, Sí, él sí. vivió de sufrimiento en sufrimiento, de desgracia en desgracia, de decepción en decepción. Nadie lo quiso. Hasta No que llegó a la conoció lo que cárcel, era. sí. Entonces terminó en la cárcel, yo lloré muchísimo, Sí, muchísimo sí, viendo ese sí. caso, y ahí dije, cuando vi eso dije, bueno, yo en estos casos estoy a favor del aborto, por supuesto que sí, porque qué sentido tiene que venga un niño a sufrir Claro, de esta manera. claro. Y es que es complicado, pero ¿cómo sabemos eso antes? Ese es el Sí, problema. obvio. Pero, o El sea, problema es eso. No, yo a no lo que sé. me refiero es si la mamá, o sea, si yo como mamá no lo quiero tener, porque yo siento que no voy a ser buena mamá o no voy a tener el dinero para tenerlo o lo que sea, yo pienso que ahí debería abortar, sí. Claro, yo también pienso que primero cuídese, pues, o sea, Ah, ok, pero entonces si eres pro aborto, ahí sí, sí, si eres pro en esos aborto. en algunos, o sea, en esos Bueno, casos, pero pero es es que que en también, esos casos son donde la gente quiere abortar. El aborto legal no significa que a todas las mujeres embarazadas pónganse en la palestra que las vamos a abortar. yo sé, pero, o sea, a ver, o sea, no estoy de acuerdo en que los maten, pero por eso te digo, yo estoy en pro de los anticonceptivos, cuídense, o sea, cuídense, hay muchísimos métodos anticonceptivos Sí, sí, sí. y también pienso que, bueno, si no los tenéis, no hagáis nada, porque con eso también se puede no vivir, entonces, pero Es que bueno, es complejo, sí, sí. es Sí, complejo, sí. pero yo por lo menos, ajá, yo me estoy cuidando desde que me casé porque no quiero tener hijos todavía y desde que yo me casé yo me estoy cuidando porque no quiero. Este, obviamente no es que no voy a querer nunca, yo quiero tener hijos, pero yo todavía no me siento preparada para ser mamá y ¿qué hago? Me cuido. Sí, 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 no, es que, pero te digo, pero somos personas responsables, vos y Carlos son personas responsables. Entonces es difícil desde nuestro Sí, punto de vista juzgar a las personas que por X o por Y no sí, lo obvio. son. O cuando se trata de una violación también. Sí, O sea, que también ocurre. por eso es muy gris. Porque, o sea, si te violan, ¿quién soy yo para decirte, no podía abortar? Sí, exacto, tienes que tenerlo, tienes que tenerlo. Aquí en Argentina hay muchos casos de eso, de violaciones de niñas, de las cuales la justicia les ha negado la opción de aborto, por alguna u otra razón le obligan a tenerlo. Y por eso, bueno, el feminismo ha hecho mucho hincapié en ese tipo de cosas. Y creo que como vengo diciendo desde hace bastante rato, el aborto tiene que verse a través del motivo del por qué. Creo que debería iniciar como que desde una organización de la cual se encargue de ver el por qué, el motivo, instruir Cada cada caso. uno de los casos que se presenten. Bueno, yo quiero abortar, bueno, tiene que ser como una asistencia personalizada para evaluar tu caso, para ver si se te aprueba o no el aborto. Es complicado, Porque pero ya es que ahí eso es pasaría, complicado. Claro, porque también está pasando por la mano de otra persona que a lo mejor Sí, no conoce tus circunstancias, no se puede poner en no, tus pies, ¿no? y es que ponete que puedan hacer un estudio completo, en realidad ni aún los mejores países tienen el tiempo para disponer de un funcionario, porque sería un funcionario público, que vaya, haga tu estudio, se siente con vos todo el rato, o sea, es difícil, es difícil. Por eso es que están los informes, y en base a esos informes que son impersonales, y tiene razón Carlos en eso, son informes impersonales grises, todos se parecen.
Y por eso, y es complejo que una persona desde su silla, desde su despacho, pueda decidir o no sobre la vida de otra persona. Y es Claro, complicado. y más también con la corrupción Sí. que el mismo ser humano tiene, porque, Ujú. ajá, está esta organización, y la organización me dice a mí, por ejemplo, no quiero que tenga el hijo, y si yo la soborno, perdón, no quiero que aborte, y si yo lo soborno y le doy dinero para que me dé la aprobación. Sí, sí, por Eh, supuesto. y claro, pero ahí entra que hagamos cuenta de que, bueno, que hay organizaciones que de verdad pudieran funcionar bajo algún sistema justo y algún sistema legal que haga cumplir las leyes y las normas reales. Bueno, Carlos es muy Está bien, idealista, es muy idealista, sí, eso le iba a es muy decir. No, idealista, no, sí. Ese yo sistema es soy, idealista. Ese no, sistema yo es Es soy muy idealista. idealista porque de verdad las cosas sí se pueden hacer bien. Sí, pero se No, pueden hacer bien, pero el problema está en la naturaleza humana, que es una obvio, mierda. Entonces obvio. se pudiera hacer bien con gente Es que claro, que yo no te estoy diciendo que la naturaleza humana no es corrompida, claro que sí es, pero para grandes problemas hay grandes soluciones. Por eso que yo digo que en cuanto hagamos robots. al cumplimiento de las leyes, tenemos que ser dictadores. No hay un punto medio. O sea, el que roba lleva cárcel, el que mata Lleva cárcel. lleva Ajá, cárcel y ahora posiblemente vamos a ver. muerte. Sí, exacto, vamos a ver qué iba a decir. Claro, claro, y posiblemente muerte. Sí, sí, sí. Pero que No, tengan, claro. que la justicia se cumpla. O sea, una Pero es justicia que, como en la época por lo menos que nosotros que somos venezolanos, la época de la dictadura que los presos le tenían miedo a ir presos porque te iban a cortar las manos por robar, te iban a cortar los pies, lo cual ibas a ser un esclavo de la sociedad, más no una carga para la sociedad, que es lo que se convirtió Sí, en muchos sistemas, sí, el sí, sistema penitenciario. Una sí, carga sí. social porque ellos van presos por cometer cualquier delito, claro, también hay gente inocente, pero bueno, ese no es el punto. Por cometer cualquier delito y son una carga social, Sí, sí, el sí. cual hay que destinarle las comidas o por lo menos las necesidades básicas. sí, No, incluso muchos presos incluso dicen que prefieren estar presos que volver a la sociedad. Y es Ujú. cierto. Ellos Entonces tienen atención médica y todo, sí. si dentro de un sistema de cual las cosas funcionaran, las leyes es lo principal que debe funcionar. Sí, pero para eso tenéis que tener a alguien que sea incorruptible, o sea, que no haya nada que lo vaya a mover. Y Es es que muy No lo difícil tenemos. conseguir a Sí, una persona que no, sea sí, así. sí, no lo Incluso, hemos incluso logrado. nosotros, o sea, incluso vos, yo creo que si obviamente. a vos te llevan con una buena paca de dinero, vos te No, corrompís. obviamente, pero las decisiones no solamente tienen que estar en manos de uno, y tiene que haber un sistema que sea bastante complejo, que sea algo como un algoritmo que se tenga que aprobar O hacer robots. por una unanimidad en cuanto a las normas y las leyes. Eso es lo fundamental. Sí, bueno. Pero es más complicado que eso, Carlos. Es que tu idea es muy buena, pero es muy difícil llevarla a cabo. Es muy difícil llevarla a cabo sin un macroestado. Y es donde yo digo también que el Estado no debe crecer demasiado. Pero bueno, eso es otro tema también, no nos podemos desviar mucho para allá. Es que no, Pero yo también considero que por lo menos las economías centralizadas y en cuanto a los países centralizados que se centran, por lo menos en el caso de Buenos Aires, de Argentina es muy centralizado. Todo se centra aquí en Buenos Aires. Y bueno, por lo menos con el caso de la pandemia, todos los estados que vienen, gente de otros estados que viene hasta acá, ya llevan casos y bueno, son los casos que van exportando y por eso es que Buenos Aires está en la fase de la cuarentena que es La más bastante estricta. estricta. Que es bastante estricta por eso. Bueno, y si empezamos a descentralizar y a ser independiente cada uno de los países, sería como un poco más flexible es de posible, llevar. pero sin embargo se sigue haciendo compleja tu idea de un sistema perfecto. Perfecto. Por eso que te No, decía. es que el sistema perfecto, olvídate, nunca va a existir. Ah, bueno, Como decíamos, pues es un ideal. Ni el mejor primer mundo. Pero bueno, sí se puede comenzar a que las cosas funcionen, porque cuando las normas desde la cabeza empiezan a funcionar, todo empieza a fluir mejor, porque cuando una sociedad tenga beneficio,
cuando una sociedad tenga trabajo, o sea, es muy poco probable de que se tenga que corrompir el sistema. Pero igual se corrompe. O sea, uno había visto todas esas películas en donde los policías están todos, son todos unos corruptos o sea, tienen un buen Es sueldo que y viven en Estados difícil. Unidos. En realidad es un tema muy, también es otro tema que es muy gris también, es muy complicado. El acabar con la corrupción es durísimo. Es algo que han intentado muchos países. Pero es Creo, imposible porque el ser humano se corrompe. O sea, nosotros sí, es tenemos que esa naturaleza. sí, en naturaleza es corruptible muy fácilmente, sí. Claro, pero con ayuda de la tecnología, o sea, creo que se pudiera avanzar en el tema si se quisiera. Podemos hacer robots. Porque, no solamente hacer robots, pero hoy en día todo se sabe. Creo que no podemos escondernos de muchas cosas porque, aunque ustedes no lo crean, nos están escuchando y nos están viendo. Sí, nosotros Sí, sabemos. sí, estamos de acuerdo en eso, sí. Creo que la tecnología artificial pudiera ayudar también a todo esto y en cuanto a la seguridad, creo que o sea, podía ser de mucha ayuda. Sí, No, bueno. estoy Yo de en estos acuerdo con días eso. escuchaba un podcast sobre eso, de toda la información que tienen de nosotros y también era como, hay una parte en la que da hasta miedo porque si llega una persona que sea tipo Hitler, no sé, un dictador así todo fuerte, va a poder saber toda la información de nosotros, dónde vivimos, o sea, nos va a poder controlar completamente. Así es. Sí. Sí, estoy de acuerdo y lamentablemente hoy en día ya está normalizado el hecho de que Facebook abiertamente nos escucha y vende nuestra información personal. Google también la vende, así lo nieguen en muchos casos. No, pero ya Facebook no la vende. Ya él se arrepintió. Sí, él dijo que disculpen, sí, él dijo que era sin querer. Eh, él tenía eso grabando y pues ahí después no había qué hacer con esas grabaciones, tenía que hacer algo. Lo que pasa es que lo almacenó en discos duros de las personas equivocadas y bueno, le tomaron la información Sin querer. y misteriosamente le transfirieron plata por eso. Sí, fue es una consecución de sucesos raros ahí, pero por supuesto, él no quería ninguno de esos. Él no los buscó. Pero bueno, estábamos hablando del aborto. Sí. Que no fue. Pero indistintamente, como nadie lee las términos y condiciones, empiecen a leer términos y condiciones y saben a lo que están expuestos. Ok. Sí, después vamos a hablar de los términos y condiciones. Sí, los términos y condiciones yo creo que son las cosas menos leídas en el mundo. En el mundo. En el mundo. Sí. O sea, sí. Quizás haya ciertos documentos legales o documentos que les lleguen, pero de las cosas más ignoradas, como las señales de tránsito en Maracaibo, los términos y condiciones en el mundo. Hay dos cosas más ignoradas en el mundo. Los términos y condiciones y los testigos de Jehová. Sí, así va la exactamente. Sí, la gente les huye, sí. La gente los ve y dice, sí, bueno, sí. Y después vienen los vendedores de Herbalife y ahora los principales los quieres ser tu propio jefe. Sí, por supuesto. Es que eso es otro movimiento sí, que uno le dice, sí, ¿cuándo te pagáis? ¿Dónde te pagáis? ¿Cuándo te pagáis? Sí, ¿cómo te pongo el mute? Pero sí. El caso es ese, sí. Pero, continuando con lo del aborto, yo les digo que en estos días un amigo mío, un gran amigo mío, él y yo pues lo estábamos discutiendo. Mis razones para estar a favor del aborto, porque ya puse muchas de las que chocan en mí porque están en contra y me parece que tienen ciertos argumentos válidos. Mis razones para el favor, Jaise las expuso muy bien. Hay gente que viene a este mundo lamentablemente solamente a sufrir de más. Porque, y como ya Jaise lo dijo, la vida es difícil y spoiler alert, no se hace, no es que en algún punto mágicamente se hace fácil, no. No hay finales felices. Exacto, no hay finales felices sin que los busquemos, tenemos que buscarlos, la búsqueda de la felicidad es para eso, y los padres fundadores de los Estados Unidos lo sabían muy bien, por eso es que ellos ponen que está la búsqueda personal de la felicidad de cada uno, y es distinta para cada uno, no hay un camino trazado para nadie, y la vida en general, así haya nacido en una cuna de oro, como en el lecho más humilde, es difícil.
Claro, no, no vamos a negar que entre más alto o de más alcurnia tu nacimiento, tenéis mayores ventajas. Eso, Menos dificultades, sí, sí, obviamente. sí, tenéis mayores ventajas para solventar todas estas dificultades, porque pues es más fácil ser, eh, y con el perdón del ejemplo que voy a usar, pero es más fácil ser paralítico y rico que paralítico y pobre. Mucho, Súper, mucho más súper, fácil. sí. Mucho más fácil de ser paralítico y rico porque tú, pues ajá, te compras tu silla de ruedas motorizada, feliz. Pues, ¿sí me entiendes? No feliz, va a ser difícil. La vida sigue siendo difícil para ti, pero tenía una ventaja muy, muy grande con respecto a quien no tiene esa posibilidad. Claro, porque es que la felicidad es algo interno y es una decisión. De que ya que seáis feliz y con dinero ya es una bendición. O sea, si soy paralítico y feliz, aunque no tengáis nada, es mucho decir, pero siempre está el plus del estatus económico. Pero es como decía en estos días Juan José que estábamos hablando, que me decía, bueno, yo siempre he dicho que yo prefiero llorar en una Sí, mansión, sí, yo prefiero en llorar un en mi yate. mansión, en mi yate, que llorar en la calle, sí, en una bicicleta. Eh, eh, sí, y lo mantengo, lo mantengo. Por eso les digo, entonces hay gente que viene a sufrir tanto a este mundo y, y gente que no le puede dar las posibilidades a sus hijos porque no las tienen. Ellos, una persona dirá, apenas y puedo subsistir yo. ¿Cómo Ujú. puedo subsistir con un muchacho? Claro, ahora entra el punto de que ¿quién soy vos para determinar el futuro de alguien? Porque Eso, ahora sí, te sí. digo, conozco de casos de que sí tuvieron unos padres muy limitados, con una economía en cero. Padres, o sea, extremadamente humildes, por no decir que extremadamente pobres. Este, Pobre, pobre. La pero, humildad no es. pero nacieron en su peor momento, pero no decidieron que el aborto era una opción. Decidieron que la vida iba a seguir y que esto iba a cambiar. Y hoy en día son personas súper exitosas, las cuales ayudaron a sus padres. Hoy en día son dueños de negocios. No puedo decir que son ricos, pero tienen un estatus bastante alto. Así que es muy complicado tomar una decisión por tu estatus actual. Sí, claro, pero es así, pero Sí, ajá, lo que dijo sí. Carlos tiene razón. Por eso es que te digo, es complicado. Y por eso, y cada quien puede acogerse a lo que más sienta que va de acuerdo con su moralidad. Carlos tiene toda la razón en lo que él dijo, pues sí, hay muchos casos y de ejemplos muy buenos y de superación. Hay gente que nació con todas las de perder y sin embargo lo Ganó. logró. Sí, lo Ujú. Claro. logró. Imagínate que la madre de Einstein lo abortara. Imagínate que la madre de muchas mentes brillantes hubiese sido abortado por no tener los recursos. Es O cierto, sea, eso es imagínate ese cierto. mundo. Sí, pero no, No, yo pienso que pero no tiene nada que, no tiene tanto que ver con el dinero, porque sí, ajá, o sea, uno quiere, yo por lo menos no tengo hijos ahorita por el dinero, pero no nada más el dinero, o sea, también, No, aquí todo se centra en el dinero, porque no el porque, 80% de los casos se centra en, bueno, yo no estoy diciendo que todo, pero es en que me cagué la vida. No es lo mismo ser alguien que tenga mucho dinero, dice, bueno, lo hacen por la corriente social, no estoy preparada para un hijo, ¿qué va a decir la sociedad? No estoy casada, muchas sí lo ven desde ese punto de vista, pero creo que casi todos los casos es en el punto de vista económico. no, pero por lo menos hay casos de mujeres que no quieren tener hijos. Por lo menos yo sí, tengo una amiga que ella me dijo, sí, sí. yo no quiero tener hijos, y hubo un tiempo en el que estuvo preocupada, o sea, estaba vomitando, pero era un problema estomacal, y ella me dijo, yo me hice la prueba de embarazo, pero a mí, o sea, no es por tener un hijo y que la situación económica, no, a mí eso no es lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa es que a mí no me gustan los niños, ¿qué voy a hacer con él? O sea, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué Sí, es ser para sí. allá? O sea, Y también y así hay sucede, y muchas también personas. sucede, y también sucede. Sí, es que Claro, y el, eso es una decisión, a mí me parece maravilloso, pero decidan antes. Sí, obvio, obvio, pero ¿y cuando ya está ahí? pero exacto, el punto es cuando ya lo tenés ahí, ¿qué hacéis? Y a Ahí partir de entramos, ahí, ahí entramos a la toma de decisiones, la que yo digo que si empecé a sumar y a restar, tengo más pro que contra,
y evaluamos. Claro, pero por eso, ¿estoy en contra o Sí, estoy a sí, favor? ¿En qué? exactamente. Yo soy un punto intermedio. Yo depende de las circunstancias, No. ¿acepto o no? No voy a estar nunca en una posición de poder en la que tenga que decidir. Sí. No, vamos a tratar de mantenernos alejados de eso. Pero sí. Afortunadamente él se casó, señoras y señores. Así que las decisiones importantes ya no las toma él. Es lo que muchas quieren creer. O le dejamos creer. Ah, bueno. Sí, yo también te dejo creer que vos tomáis las decisiones, mi amor. Sí, exacto. No. Gente, el caso es que sí, no, es complicado, es muy complicado. Por eso yo trato de dejar en claro que este es mi punto de vista. Y mi punto de vista es ese, que debería ser legal. Si van a decir, tú tomas esa decisión porque no es fácil. Yo estoy seguro de que no es fácil, aún para las mujeres que no quieren tener hijos y deciden abortarse, no es una decisión fácil aún para ellas. No es una decisión fácil porque es algo con lo que ellas van a tener que vivir el resto de su vida, es algo que ya hicieron. Sí. Y es muy duro, es muy duro. Claro, el control Z ya no existe en ese caso, pero, claro, imagínate una vida en el momento de que, bueno, abortaste en tu adolescencia, pasó X, pasó Y, la vida continúa. Empezaste a madurar, empezaste a seguir adelante tu vida, empezaste a tener éxito en la vida. Bueno, llega el punto en el que, bueno, ya te sientes maduro, tenés una buena economía y que quieres tener un hijo. Y a causa de la decisión anterior, ahora no la puedes tener. Sí, que ocurre también. Sí, que eso también Que ocurre ocurre. también. Que es a lo mejor mal llamado karma, pero... Sí, y es difícil, por eso te digo, muchas veces las consecuencias de nuestras acciones nos persiguen toda nuestra vida, como en ese caso que vos exponéis. Es duro. También está el otro caso que no hemos explorado, y eso lo discutía yo con una amiga, que ella también es pro aborto, pero yo le dije, yo le puse el caso, ¿qué tal si tú no quieres tener al niño, pero el papá sí lo quiere tener? Claro, eso es indiscutible. Lo que hablábamos un temprano, rollo. claro. Sí, eso es un rollo. Porque ellas dicen, sí, mi cuerpo es mi decisión, mi cuerpo es el que se le sale estrías, mi cuerpo es el que crece, mi cuerpo es el que no sé qué más. Está bien, pero lo que está dentro tuyo también es mío. Sí, y tiene... O supongamos que no es mío, pero también lo quiero. Sí, y tienes un derecho que se ve vulnerado, Claro. se ve vulnerado por esa decisión. Yo, por eso les digo, en esa parte me parece a mí que mi punto de vista es completamente injusto, porque no podemos llegar a un punto en el que una mujer decida abortar y el padre no quiera. Es difícil porque es que la mujer también sufre cambios que son irreversibles luego del embarazo. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Son irreversibles. Sí, y si ella no quiere, entonces, ¿cómo pero hacemos? sí, pero es que por eso es complicado, porque hay muchos padres que Sí. te pueden decir, yo lo quiero y ni siquiera tiene que formar parte de la Exacto. crianza ni nada, Le pero dice, yo lo quiero. Dámelo, sí, dámelo, pero el tener, el haberlo gestado, ya provocó cambios irreversibles en la mujer. ¿Sí me entiendes? La mujer no va a ser la misma, luego biológicamente hablando. Sí. Ya psicológicamente, por supuesto, ya nunca va a ser la misma. Ya fue, ya. Sea la decisión que tome, ya eso la marcó psicológicamente hablando. Pero biológicamente hablando, luego del embarazo, luego de todo el proceso de embarazo, siguen habiendo ya cambios biológicos que no pueden ser. Claro, y que son importantes. Es difícil. Y cuando las mujeres por eso, en base a esas razones dicen, bueno, soy yo la que lo quiere, la que lo va a tener que llevar 9 meses dentro de mí y no quiero, ¿cómo le imponemos también esa carga? ¿Sí me entiendes? Es duro. Sí. Y por eso le digo, yo estoy de acuerdo en que mi punto de vista genera, lamentablemente por la naturaleza y el estado del arte de la tecnología de hoy, podemos decirlo así, que genera una injusticia que no es salvable. No es salvable porque no hay manera de hacerle un bypass. ¿Sí me entiendes? Podemos incluso llegar a parametrizar cuándo es
un ser humano o no. Eso lo podemos parametrizar. Pero el hecho de que si el padre lo quiere y igual no tenga poder de decisión es una injusticia que no podemos reparar. Claro, el No daño podemos psicológico reparar. que pudiera sufrir el padre Sí, sí. al no, ¿quién vela por eso Por eso, derechos? sí, sí, por esos derechos y por ese daño, porque es un daño Ujú. que se le está haciendo. Y, pero pues es complicado, es duro, es una injusticia, como ya les dije, pero lamentablemente en el acuerdo interno al que yo llego, que es durísimo, pues la acepto. Acepto que es una injusticia. Sí, o sea, y siendo hombre me parece muy duro porque es duro, es duro. No, no es que yo No no poder crea. decidir por la vida de tu hijo. Exactamente, yo creo en los derechos de la igualdad por sobre todas las cosas y ahí le estoy vulnerando el derecho al hombre de manera, Directa. sí, directa, y, o sea, afectando directamente a la población masculina. En ningún momento una mujer puede decir eso, ¿sí me entiendes? Claro. La mujer en todo momento tiene el poder de decisión. Entonces Sí. es duro, ¿no? Es duro y es una injusticia que se aplica completamente y pues cuando a mí me dan ese argumento yo les digo, listo, sí, tienes razón, es una injusticia, pero por la naturaleza en cómo se dan las cosas, es necesaria, digámoslo así. ¿No? Porque si una mujer no quiere tener al niño, tiene muchas razones biológicas por las cuales fundamentar que el proceso va a Su ser decisión. irreversible. Sí, es que exactamente porque el Y, y proceso va a que, ser irreversible para ella. y que igual ambos, o sea, ambas caras de la moneda, el pro y el contra, tienen sus pros y sus contras, Sí, valga sí, la sí, redundancia, sí, sí, porque, sí. o sea, como digo yo estoy en contra, pero también veo la otra cara de la moneda que es el favor, o sea, el favor y cómo eso puede salvar vidas de muchos niños que van a venir es a sufrir. Y Sí. en teoría se la estoy salvando, como decía con el caso de Gabriel, o sea, lo peor que le pudo haber pasado a él no fue que lo mataran. Eso no fue lo peor. En mi opinión, fue lo mejor. Porque era un niño que iba a seguir sufriendo y que nadie iba a poder hacer nada. ¿Y Sí, quién le quita después todas esas heridas que ese pobre niño iba a tener? Sí, y no solo son las heridas, porque de ahí muchas veces salen los antisociales, Sí, las personas ajá. que los tienen un asesinos. rencor a la Sí, vida, sí, un sí. rencor a la sociedad y bueno, empiezan a hacer atrocidades. Sí, Ujú. sí, sí. Y eso también es otro punto, por supuesto. Y mi amigo, que él está en contra del aborto, él me habló acerca de eso, lo debatimos mucho. Él me dio un argumento que también es muy cierto, pero yo le dije, pues, mientras espero que la sociedad sea perfecta, el aborto es una solución imperfecta, pero que funciona. Porque es cierto, hay sociedades en las que pudiéramos decir, la niña no puede hacerse cargo del niño que va a tener porque es una persona inmadura, no puede criarlo, no está preparada. Entonces lo puede poner en adopción. Ujú. Si el sistema de adopciones fuera bueno, fuera eficaz, si el sistema educativo también fuera bueno, si como sociedad funcionáramos de manera correcta, pudiéramos llenar esos huecos de un niño que no tiene padre, listo, podemos buscarle a alguien que sí Claro. quiera, que los hay. Hay personas que quieren tener hijos y no pueden. Claro, Ujú. pero bueno, volvemos al punto inicial, es de que si tuviéramos un mejor sistema, porque ya si tuviéramos un mejor sistema, Exactamente. ya capaz ni siquiera tendríamos que hacernos cargo del aborto, porque ya la sociedad está lo suficientemente madura Y y preparada. preparada para tomar la decisión que sea. Y no se tendría que discutir sobre si es legal o no el aborto. Sí, exactamente. Exactamente, por eso le digo, el aborto es una solución imperfecta para la sociedad imperfecta en la que estamos. Es, en mi opinión, por supuesto, en mi Claro. opinión, es una solución imperfecta para una sociedad imperfecta. Pero por supuesto, hay gente que dirá, no es una solución en absoluto y tienen sus argumentos. Tienen sus Claro, argumentos porque, sobre todo los argumentos religiosos, que bueno, son indiscutibles, son interminables, ujú. que son las mayorías que se oponen Sí, como sí, una sí. de las cosas medulares sobre el no al aborto. Sí, es que por lo Ujú. menos acá la mayoría de las personas que ponen no al aborto son de la iglesia. Bueno, Sí, vamos a ir cerrando, nos quedamos con que
me gustó esa frase, es una solución imperfecta para una solución imperfecta, pero es la Para una más... sociedad imperfecta, sí. Para, Sí, ajá, totalmente de acuerdo. bueno, esperamos que les haya gustado mucho este episodio piloto. Listo. Déjenos Muchos en los saludos. comentarios si les gustó, qué piensan ustedes acerca del aborto y qué temas les gustaría que tocáramos más adelante. Esto fue todo, nos vemos en la próxima. Nos Chao. vemos. Chao.